Bien, ok. Eh, en los temas del primer parcial se han dado cuenta de que hemos abarcado solamente cabeza y cuello, ¿verdad? Entonces, el segundo parcial es todo lo que es a nivel de tórax. De igual manera, la parte ósea, el contenido que tiene órganos, músculos, arterias, venas, bueno, todo eso lo vamos a ver solamente en la parte de tórax. Y ya para el examen final, vemos solamente el miembro superior. Ya para anatomía 2, ustedes van a ver lo que es abdomen, pelvis y miembro inferior y neuroanatomía. Ya entonces continuamos a nivel óseo, que esta clase va a ser netamente todos los huesos que van a componer el tórax, y entre uno de esos va a ser nuestra columna vertebral. Como hemos visto, para el primer parcial solamente abarcamos hasta las 7 cervicales, ¿verdad? Ahora vamos a conocer entonces toda nuestra columna vertebral. Ya. Bien, si nosotros empezamos a describir nuestra columna vertebral, la situación que tiene la columna vertebral, pues vamos a decir que está ubicada en la parte media, en la parte central y posterior de lo que es nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es la columna vertebral? No es nada más que un tallo óseo, ya flexible, que está compuesto por vértebras, por la unión de pequeñas piezas óseas que van a venir a ser las vértebras, ¿verdad? Y entre vértebra y vértebra, pues vamos a tener una unión que son los espacios intervertebrales. Ahora, ¿cuál es la función que tiene esta columna vertebral? Como vemos en esta imagen, la principal función, se podría decir, es la de envolver, la de proteger a lo que es la médula espinal y las meninges que van a recubrir a la médula, ¿verdad? Aquí en esta imagen entonces podemos ver los discos intervertebrales que van a estar entre vértebra y vértebra, y estas que vendrían a ser nuestras piezas óseas, ¿sí? Bien, otra de las funciones que va a tener la columna vertebral es sostener el peso de los miembros superiores, del tórax, de la cabeza. En sí, a la columna vertebral la asemejan mucho al mástil de un barco. ¿Qué es el mástil de un barco? Es aquel que le da la firmeza, si quieren llamarlo así, ¿verdad? Es el que evita que el barco se vuelque. Entonces, la columna vertebral la asemejan a esa, porque ustedes creen que si no tendríamos esta columna, podríamos tener la posición erguida que tenemos, podríamos caminar, deambular, difícilmente, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que la columna vertebral es el eje para que nosotros podamos estar de pie, para que podamos estar erguidos. Sí, y obviamente que de esa manera, pues, se va a sostener lo que es el peso de los miembros superiores, de todo lo que es el peso de los órganos, el peso de la cabeza. Claro que esta firmeza que tiene la columna, la firmeza que nos da, no es sola, sino que también es apoyada por los músculos y los ligamentos que llega a esta, ¿sí? Bien, un tamaño estándar de la columna vertebral, según Rubier, es 75 centímetros como promedio, pero eso varía en el hombre entre 70 a 73 centímetros y en la mujer entre 60 a 65 centímetros. Pero bueno, esto es muy relativo en cuanto a la raza, claro, al origen de la persona. Es como si les dijera compararnos genéticamente supongamos nosotros los bolivianos, que tenemos una talla estándar con un alemán o con un holandés. Entonces, por genética, ellos son mucho más grandes. Su columna, obviamente, que va a ser más larga. No por el hecho de que tenga más piezas óseas, sino por el hecho de que las vértebras tienen su tamaño específico, y mientras más grande la persona, pues estas tienen que ser igual más grandes, ¿verdad? Bien, habíamos dicho
de que nuestra columna vertebral está dividida en regiones, las cuales son la región cervical, la región torácica, que en sí anteriormente era conocida como la región dorsal, pero bueno, hubo mucha discrepancia en este término porque dorsal significa detrás, ¿verdad? Atrás. Entonces decir torácico, perdón, decir dorsales, vendríamos a referirnos a toda la columna. Entonces por eso esta región se cambió a nombre de torácica, pero de igual manera si ustedes dicen vértebra dorsal, ya sobreentendemos que son las vértebras torácicas, ¿verdad? Tenemos también a la región lumbar, tenemos a la región sacra y a la región coxígea. Ahora, cada una de estas regiones pues tiene un número de vértebras determinado, los cuales van a ser en la región cervical tenemos nuestras 7 vértebras. En la región torácica tenemos 12, en la región lumbar tenemos 5, en la región sacra de igual manera tenemos 5, pero estas están fusionadas en un solo hueso. De igual manera que el coxis. Del coxis tenemos de 3 a 5 vértebras, pero están consolidados en un solo hueso. ¿Ya? Entonces, si hablamos de cantidad total de vértebras, pues vamos a tener un número entre 33 a 35 vértebras. Ya, esto no doy un número específico, no digo directamente son 34 vértebras. ¿Por qué? Porque hubo un estudio que se hizo y el 65% de las personas variaron el número de vértebras a nivel torácico, a nivel lumbar, a nivel sacro y a nivel coxígeo. Ya entonces por eso se dice que las únicas vértebras que en el 100% de las personas tenemos 7 vértebras es a nivel cervical. La región torácica pues va a oscilar entre 11 y 13 vértebras. La región lumbar va a oscilar entre 4 a 6 vértebras. El sacro de igual manera entre 4 a 6 vértebras y el coxis, como siempre se lo menciona, que tiene un total entre 3 a 5 vértebras. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, les pregunto, para los que tengan, lamentablemente si es que quiero ver el chat, pues voy a tener que minimizar la pantalla, pero el que tenga micrófono, por favor. Si tenemos de 33 a 35 vértebras en la columna vertebral, ¿cuántos huesos vamos a tener en total? $200, doutora. No, solamente de la columna. Ah, só no comum. A ver, son de 33 a 35 vértebras. Pero la pregunta que les estoy haciendo ahorita, ¿cuántos huesos tenemos? 7 cervicales, vayan sumando, más 12 torácicas, serían 19, ¿verdad? 19 más 5 lumbares, 24, ¿verdad? Hueso, dijimos que a nivel sacro y a nivel coxígeo, si bien tenemos 5 vértebras, pero están consolidadas en un solo hueso, entonces todo el sacro es un hueso. 24 teníamos hasta acá, más 1, 25, que vendría a ser el sacro, más otro hueso que vendría a ser el coxis, 26 huesos, ¿no es cierto? Entonces no se vayan a confundir con eso. Tenemos de 33 a 35 vértebras y tenemos 26 huesos a nivel de la columna vertebral. ¿Ya? Bien. Como les dije hace un momento, se podría decir que la columna es el eje central de nuestro tronco, ¿sí? Por lo tanto, ¿por qué creen ustedes que varía tanto el tamaño de una región a otra? Porque miren aquí las cervicales, de toda la superficie cervical solamente ocupan el 1/3. De la región torácica van a ocupar 1/4. En cambio, las lumbares de toda su superficie ocupan la mitad. ¿Por qué creen que es esto?
Bien, ¿por qué? Porque les había dicho hace un momento que una de las funciones que tiene la columna vertebral es de sostener el peso, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando a nivel cervical, solamente estas tienen que sostener el peso de la cabeza. En cambio, el peso, las vértebras torácicas, pues ya van creciendo, van aumentando de tamaño, porque también va aumentando el peso que aguanta. Y las lumbares, por ende, por la región donde están, pues tienen que ser mucho más grandes, mucho más resistentes, porque tienen que soportar el mayor peso, lo que es abdomen, los órganos del abdomen, del tórax, la cabeza. Entonces, todo el peso va hacia estas vértebras lumbares. Es por eso que cada una va, a medida que va descendiendo, van aumentando de tamaño. Fíjense acá, tenemos nuestras cervicales, todas nuestras torácicas, inclusive dentro de la región lumbar, las 5 lumbares, miren, de la primera a la quinta lumbar es mucho más grande y más gruesa, ¿verdad? Es por eso entonces que las vértebras de región a región van a ir cambiando de tamaño, porque tienen que soportar el peso que tienen encima. Bien, ¿se han dado cuenta de que ya en imágenes, o bueno, me imagino que han escuchado hablar mucho de este tema, de que la columna no es rectilínea, como podemos ver, no es rectilínea. Es más, presenta unas curvas que son unas curvas bien marcadas, y estas curvas se diferencian o se clasifican en dos, que son las primarias. Ya vamos a tener a la primaria, dos primarias que son la torácica y la sacra, que a esta se les denomina cifosis. Y las secundarias, pues son la cervical y la lumbar, y a esta se les denomina lordosis, ¿ya? Estas dos curvas, tanto las primarias como las secundarias, son curvas fisiológicas, ¿sí? Primarias, ¿por qué? Primarias o llamadas también cifosis. ¿Por qué? Porque estas se van formando en la vida prenatal. Entonces, por la posición fetal que nosotros adoptamos dentro de la barriga de la mamá, estas dos curvas, la cifosis, se van formando ya. En cambio, las lordosis, esta y estas son secundarias, son postnatal, se van formando después de lo que nacemos. Las lordosis cervicales ya se termina de formar hasta los 4 meses de vida. Es por eso que a partir de los 4 meses de vida, los bebés, si se han dado cuenta, ¿verdad?, de que hasta los 4 meses los levantamos a los bebés y su cabecita, ¡pum!, se baja, ¡pum!, se va a un lado o al otro. Parecen esos perritos de adorno que tienen, que venden en la calle para los autos, ¿no ves? Entonces, es por eso que a partir de los 4 meses, toda persona recién empieza a tener la firmeza en la cabecita, porque ya está nuestra lordosis cervical. Y la lordosis lumbar se forma hasta el año de vida. Es por eso que a partir del año de vida, por esta curvatura que tenemos la flexibilidad de poder caminar, porque si fuera recta antes de eso, esta curva no la tenemos, es totalmente recta, y es por eso que no se puede caminar, porque no hay flexibilidad en la columna, ¿ya? Entonces, esta recién a partir del año, o bueno, hasta el año, es que se forma la lordosis lumbar. Ya es por eso que a partir del año recién nosotros podemos caminar. Bueno, se ha visto casos de que hay niños de que caminan a partir de los 10 meses, 11 meses, pero bueno, yo creo que eso más que todo es por la estimulación que dan los papás, ¿no es cierto? Porque por X o Z motivo, pues tienen que ponerlo a su andador, y los bebés ya van descubriendo las cosas y se van estimulando más rápido. Bueno, la verdad no sé si es bueno, pero empiezan a caminar a temprana edad. Bien, y hay también, esas son nuestras curvas fisiológicas anteroposteriores, ¿no es cierto? Como podemos ver aquí, anteroposteriores. Pero también se habla de una curvatura
fisiológica lateral a nivel de la L3, ¿sí? Pero no todos los autores están de acuerdo con eso, porque dicen de que esta curvatura lateral, su nombre científico vendría a ser la escoliosis, que no existe una escoliosis fisiológica, que sí o sí la escoliosis es patológica. Como les decía entonces, algunos autores hablan de una escoliosis, que escoliosis es la curvatura lateral que tenemos en la columna, pero hablan de una escoliosis fisiológica y muchos entran en desacuerdo porque dicen de que no existe una escoliosis fisiológica, que es a nivel de la L3, ya que cualquier tipo de escoliosis, por más mínima que sea la desviación de la columna, ya es patológica. Ya, pero eso para que lo tengan en cuenta. Bien, eso es lo que les decía hace un momento, de que nuestras curvas primarias, nuestras cifosis, se forman a partir de la vida fetal, de la vida intrauterina, por la posición fetal que tenemos, ¿no es cierto? Ya las otras, las secundarias, se van formando posteriormente. Bien, entonces de acá en adelante vamos a empezar a ver lo que son las diferencias entre las vértebras de la columna de la región cervical, de la región torácica, lumbar, y bueno, al sacro y al coxis, ¿no es cierto? Si recordamos lo que hemos visto, las partes de una vértebra para nuestro primer parcial, dijimos que toda vértebra va a tener lo siguiente, que esto vendría a ser el cuerpo, ¿verdad? Esto vendrían a ser las apófisis articulares, que vendría a ser esta la superior y esta la inferior. Tenemos a nuestro pedículo, que vendrían a ser estas, como les decía. Lo que habíamos visto anteriormente era de que toda vértebra tenía el cuerpo, ¿verdad? Todo esto era el cuerpo. Aquí tenemos a nuestras apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores. Tenemos acá a los pedículos. Tenemos en esta imagen, podemos ver aquí las láminas, que vendrían a ser desde acá. Todas son las láminas. Tenemos a nuestro agujero vertebral. Tenemos esta que va a venir a ser nuestra apófisis espinosa y tenemos a las apófisis transversas, ¿verdad? Hemos visto que las características comunes que tienen la vértebra van a ser esas. En esta imagen, pues quiero mostrarles aquí también los pedículos, que vendrían a estar aquí. Pedículo, 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 y dijimos que cuando las vértebras se articulan entre pedículo y pedículo va a formar este espacio que era el agujero intervertebral, que por el agujero intervertebral, como podemos ver acá, está pasando el nervio espinal, ¿verdad? Bien, entonces esas son las características comunes que tenemos en todas las vértebras. Ahora bien, nuestras vértebras cervicales, ya habíamos visto nosotros estas, ya las conocemos, entonces las vamos a pasar de manera rápida, ¿ya? Las cervicales dijimos que son el número de 7, que la primera, la segunda, la sexta y la séptima vértebra cervical pues tienen características específicas, ¿verdad? La primera, que vendría a ser esta, nuestro atlas, pues va a tener acá las masas laterales. De las masas laterales se desprende lo que es el arco anterior, el tubérculo anterior, la superficie articular para el apófisis odontoides del axis. Tenemos nuestro arco posterior con su tubérculo posterior. Tenemos a nuestras apófisis transversas con su raíz anterior, raíz posterior, que va a formar lo que es el agujero transverso. Y teníamos a nuestros tubérculos laterales, ¿verdad? Y bueno, en la parte central iba a estar nuestro tubérculo. ¿Qué se llamaba este tubérculo?
para el ligamento transverso, ¿verdad? Que va a venir acá. De esa manera, pues todo esto que vendría a ser nuestro agujero vertebral del atlas se divide en dos partes. La parte posterior para dar paso a la médula y la parte anterior para articularse con la apófisis odontoides del axis, que vendría a ser nuestra segunda vértebra cervical. Esta segunda vértebra cervical pues tiene el cuerpo, ¿ya? A diferencia del resto, en la cara superior del cuerpo va a presentar esta que va a ser nuestra apófisis odontoide, ¿verdad? Tenemos las apófisis articulares superiores, que vendrían a ser estas, nuestras apófisis articulares inferiores, esta y esta. Tenemos a nuestra raíz anterior, raíz posterior de las apófisis transversas, el agujero transverso, tenemos a nuestro agujero vertebral, tenemos a las láminas, tenemos a nuestra apófisis espinosa. Entonces es totalmente el resto del axis es totalmente igual, ¿no es cierto? En la vértebra número 6, la única diferencia era que en la raíz anterior de la apófisis transversa iba a presentar esto, ¿cierto? Que es nuestro tubérculo carotidio o también llamado tubérculo de Chassagnat. Anteriormente era conocido también como apófisis, pero ya ahora solamente se lo menciona como tubérculo carotidio. Y bueno, en la última o séptima vértebra cervical, o llamada también vértebra prominente, lo que diferencia es a nivel de cuerpo, de aquí van a ser un poquito más alto. Las láminas, por el mismo hecho de que el cuerpo es más alto, las láminas también vendrían a ser altas. Nuestras apófisis transversas son mucho más alargadas, pero el agujero transverso es mucho más pequeño que los del resto, porque solamente da paso a la vena vertebral, ¿verdad? El agujero vertebral, que como dijimos, una de las características de las cervicales es que el agujero vertebral es de forma triangular, ¿sí? Y bueno, en la séptima lo que más llama la atención es nuestra apófisis espinosa, que es bastante larga, es bastante prominente, ¿no es cierto? Es la más larga de todas, es por eso de que la vértebra se llama también vértebra prominente. Bien, eso ya lo habíamos conocido en lo que es el primer parcial, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles van a ser las diferencias con las vértebras torácicas? Dijimos que vamos a tener un número de 12 vértebras torácicas, ¿verdad? Una de las diferencias va a ser a nivel del cuerpo. En el cuerpo, si ustedes se dan cuenta, bien, volvemos a repetir entonces, ¿cuáles son las diferencias que vamos a tener con las vértebras torácicas? Como les decía, uno va a ser a nivel de cuerpo, de que nuestro cuerpo es de forma cilíndrica. ¿Y por qué? Porque su diámetro antero-posterior y su diámetro transversal van a venir a ser casi idénticos, ¿ya? Ahora, en el mismo cuerpo vamos a encontrar ya en las vértebras torácicas estas dos superficies articulares, una superior y la otra inferior, ¿ya? Estas superficies articulares son para la articulación de las costillas. Bien, otra diferencia va a ser a nivel de las apófisis transversas. Estas, que como se dan cuenta, no tiene el agujero transverso, ni tiene su raíz anterior ni su raíz posterior, pero sí esto es la apófisis transversa, que de igual manera tiene una carilla articular que es también para articularse con la costilla. Ya, a nivel de nuestro agujero vertebral, este agujero vertebral de las vértebras torácicas es de forma circular. Recordemos que las cervicales era de forma triangular, ¿verdad? Estas torácicas son circulares. Y a nivel de nuestra apófisis espinosa, pues esta va a ser más larga, va a estar mirando más hacia abajo y hacia atrás. Ahora, en cuanto a las articulaciones que acabo de mencionar, que nuestra vértebra torácica se articula con la costilla, ¿no es cierto? Dijimos que se articula con la costilla. Entonces, a nivel del cuerpo, se va a articular con la cabeza de la costilla.
y a nivel de la apófisis transversa se va a articular con el tubérculo de la costilla, ya formando así dos tipos de articulaciones que la vamos a ver posteriormente. Ok, dentro de estas nuestras 12 vértebras torácicas también vamos a tener vértebras que tienen características especiales, que son en la T1, dijimos que en el cuerpo íbamos a tener dos carillas articulares, ¿verdad? Para la costilla. En la T1 tenemos una carilla articular superior completa y una carilla articular inferior semicarilla, entonces la mitad de una carilla, ¿ya? A nivel de la T10 solamente tenemos una carilla superior completa y en la T11 de igual manera, T11 y T12 de igual manera tenemos una carilla articular, solamente una carilla articular, pero estas carillas articulares están a nivel de los pedículos, no está a nivel del cuerpo. Entonces, esas son las características especiales que tiene la T1, la T10, la T11 y la T12. No sé si lograron entender esa parte. Bien, entonces, les decía de que tenemos nuestras características especiales también a nivel de las vértebras torácicas. ¿Cuáles son? Dijimos, para que se den cuenta, en las diapositivas anteriores, que a nivel del cuerpo íbamos a presentar una carilla articular superior y otra carilla articular inferior, ¿verdad? Que eso va a ir a articularse con las costillas. Ahora, ¿cuáles son las características especiales? En la T1, esta hagamos de cuenta que va a ser nuestra T1 a nivel de cuerpo, ya presenta una carilla superior completa e inferiormente una semicarilla o una hemicarilla. Ya no es completa como las otras. En la T10 ya solo presenta una carilla articular superior, no tiene una carilla articular inferior ni una hemicarilla, solamente presenta la superior en la T10. En la T11 y en la T12, T11 y T12, ¿ya? Esta carilla articular no está a nivel del cuerpo, está a nivel de los pedículos. Hagamos de cuenta que esto va a ser nuestro pedículo. Entonces, estas carillas articulares están a nivel de los pedículos. ¿Ya? Esa es las diferencias que van a tener entonces la T1, la T10, la T11 y la T12 del resto de las otras torácicas. Bien, continuamos ahí si me ven o como estábamos anteriormente. No, ahí se ve bien. Ahora sí Se ve se bien, ve. doctora. Ya, ok. Entonces, nuestras vértebras lumbares de igual manera van a tener sus características específicas, que como dijimos, una va a ser el tamaño. Ya solamente comparando el tamaño que tiene una vértebra lumbar, ustedes ya saben que es lumbar. Entonces, pero a nivel de lo que es el cuerpo, como les digo, va a ser el tamaño. Otra característica va a ser que estas vértebras lumbares ya vuelven a tener su agujero vertebral de forma triangular, ¿ya? Si ven una vértebra grande y con agujero vertebral triangular, obviamente que no va a ser cervical, ¿no es cierto? Va a ser lumbar. Bien, ¿qué más? A nivel de la apófisis espinosa, como pueden darse cuenta acá, es de forma cuadrilátera, ¿sí? En las apófisis transversas, estas que vendrían a ser nuestras apófisis transversas, va a tener un tubérculo que es el tubérculo accesorio, estas. Y a nivel de las apófisis articulares, tiene el tubérculo mamilar, ahí. Entonces, esas son las diferencias que van a tener las vértebras lumbares. Bien, ahora, ¿por qué creen que es
es relevante esto de las apófisis espinosas, porque ustedes saben muy bien de que en todo vamos a tener un para qué o un por qué, ¿no es cierto? Dios creo que ha sido tan inteligente que es tan poderoso y ha hecho todas las cosas tan perfectas que siempre hay un para qué o un por qué en lo que pasa o en lo que uno ve. Entonces, ¿por qué creen que las apófisis espinosas son diferentes en cada región de las vértebras? Las apófisis espinosas, como pueden ver en esta imagen de acá, a nivel cervical hasta la T3, si nosotros hacemos una línea imaginaria de una apófisis espinosa y la trazamos recta, nos vamos a dar cuenta de que sí estamos en el espacio intervertebral, ¿verdad? Pero como estas vértebras cervicales son muy pequeñas, entonces el espacio intervertebral que tienen inclusive puede ser más reducido, más pequeño que una aguja. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos en la parte del medio de cada vértebra? Nuestra médula, ¿verdad? Entonces, si hacemos una punción, ya sea para la extracción de líquido cefalorraquídeo, para hacer algún estudio, que es más común para la meningitis, o queremos hacer una anestesia, o poner una anestesia, por ejemplo, en el caso de una cesárea, entonces no vamos a ocupar esta región, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien podemos entrar sin lastimar hueso a lo que es el espacio, y obviamente que una aguja como la que tenemos no va a penetrar hueso, entonces no podemos hacerlo a este nivel, desde las cervicales hasta la T3, porque el espacio es muy reducido, no nos va a permitir entrar. A partir de la T4 y de la T7, nuestras apófisis espinosas son más tiradas hacia abajo y hacia adentro. Entonces, donde miren, la punta de la apófisis espinosa de la vértebra superior, si nos guiamos con eso, estamos llegando a la mitad del cuerpo de la apófisis espinosa inferior. Entonces, imposible llegar a médula. Y no creo, sinceramente, no creo que inventen una aguja tan estrambólica como para que pueda penetrar por acá y se dé una curvita por acá y recién entre al espacio. Entonces, no, imposible. De la T8 a la T12, lo propio. Si bien la punta de la apófisis espinosa superior nos está mostrando de que va a llegar al espacio, pero pues es del espacio de la vértebra de abajo. Entonces tampoco podemos entrar con una aguja a ese espacio. En cambio, de todas las vértebras lumbares, por lo que tiene las apófisis más pequeñas y cuadriláteras, si encontramos la punta de una apófisis lumbar, ¿ya? Espinosa lumbar, perdón, vamos a darnos cuenta de que estamos en el camino correcto para poder introducir la aguja y llegar al espacio que queremos, a sacar ya sea líquido cefalorraquídeo o a poner la anestesia para alguna cirugía, ¿verdad? Entonces, como les digo, la anatomía yo creo que es la materia más interesante de toda la carrera, porque es espectacular el poder conocer nuestro cuerpo humano, cómo está formado y el para qué sirven las cosas. ¿No es cierto? Porque como les digo, o sea, todo tiene un para qué o un por qué. No, las cosas no las han hecho solamente por hacerlas. Entonces, para los que van a ser anestesiólogos, por ejemplo, esta es una base. Tienen que saber todo esto, porque ¿dónde van a hacer la punción para una cirugía? Entonces tienen que recordar todo esto. Claro que esto lo van a aprender posteriormente ya en semiología, en anestesiología, pero bueno, como para que se acuerden de anato. Bien, continuamos entonces con nuestras últimas dos piezas de lo que es nuestra columna vertebral y lo tenemos al sacro y al coxis, ¿verdad? El sacro, entonces, si vemos, es un hueso simétrico, impar, ya tiene forma piramidal, como pueden ver, de una pirámide, y ocupa la parte posterior de la pelvis y está entre nuestros dos huesos coxales. Entonces aquí vendrían a estar nuestros dos huesos coxales.
Bien, como les dije a un inicio, este sacro es la unión de vértebras. Como pueden ver acá, esta vendría a ser una vértebra. Acá tenemos otra vértebra. Acá tenemos otra vértebra, otra vértebra y otra vértebra, ¿verdad? Entonces, a manera de que nosotros vamos creciendo, pues este va osificándose y se convierte en un solo hueso. Bien, este sacro para su estudio entonces presenta una cara anterior, la que estamos viendo acá, presenta una cara posterior. En la cara anterior, ¿qué es lo que vemos? Estos que vendrían a ser en algún momento los espacios intervertebrales, ya en el sacro ya se denominan crestas transversales. Entonces tenemos estas que son nuestras crestas transversales. Y en la cara anterior más solamente podemos ver estos que van a ser nuestros agujeros sacros anteriores. En la parte de la articulación con la quinta vértebra lumbar, que vendría a estar acá arriba, se forma un ángulo, que vendría a ser nuestro ángulo del promontorio. Ya este ángulo, según Rubier, dice de que el ángulo del promontorio en mujeres es de 118 grados y en el hombre es de 126 grados. La verdad, en todo lo que he leído e investigado, Rubier es el único que mantiene esas cifras, a lo contrario de todos los otros autores que dicen que el ángulo del promontorio es mayor en la mujer que en el hombre. La verdad tiene lógica, ¿no es cierto? Porque si bien anatómicamente la mujer pues tiene la colita más levantada, entonces este ángulo tendría que ser más grande en la mujer, pero para Rubier esta mujer 118 grados y para el varón está 126 grados. A nivel de la cara posterior, lo que vamos a encontrar en el sacro es lo siguiente. Lo que en las vértebras vendrían a ser las apófisis espinosas, en la consolidación del sacro tenemos la cresta sacra. Entonces, toda esta es nuestra cresta sacra, la cual en la parte inferior se bifurca. ¿Ya? Tenemos a nuestros agujeros sacros posteriores. Estos. Lateral al agujero sacro posterior vamos a tener al tubérculo posterior lateral o tubérculo posterior externo, que vendría a ser este. Ahí. Y ahí. Y medial a nuestros agujeros sacros posteriores tenemos a los tubérculos posteriores mediales o tubérculo posterior interno, que vendrían a ser estos. Eso, ¿ya? Bien, lateralmente tenemos esta otra superficie articular que se denomina faceta articular o auricular, porque supuestamente tiene la forma de una oreja y es la que se va a articular con el hueso coxal, todo eso. Entonces, todo esto es nuestra faceta auricular o faceta articular, es la misma. Posterior a esta, tendríamos nuestra fosa cribiforme, que viene a ser esta. Fosa cribiforme, ¿por qué? Porque va a estar llena de agujeritos, ¿verdad? No confundirse con la lámina cribosa. Lámina cribosa la hemos visto en etmoides. Esta es fosa cribiforme. ¿Sí? Y bueno, en la parte superior, en el extremo superior, como dijimos, esta parte anterior vendría a formar parte de lo que es el promontorio con la articulación de la quinta vértebra lumbar. Todas estas que vendrían a ser esto,
ahí que vendría a ser las aletas sacras. Eso. Y esta parte que vendría a ser nuestras apófisis articulares. Ahí. Eso. Bien. Pasamos al coxis, que como pueden ver también es un hueso que tiene forma de pirámide de base superior. Ya este pues va a presentar una cara anterior, que va a venir a ser esta, una cara posterior, que va a ser esta, que como vuelvo a repetir, de que es la fusión también de entre 3 a 5 vértebras, ¿verdad? Las dos caras, tanto la anterior y la posterior, son caras convexas, y en los bordes laterales de todo lo que es el coxis ya se van a insertar 3 ligamentos, como ser el ligamento sacroespinoso, el sacrotuberoso y el músculo coxígeo. Y en la parte superior pues vamos a encontrar estas dos astas, que son las astas del coxis, que ya van a ir a articularse con lo que es el sacro. Y nada más en cuanto a huesos. Ahora vámonos con articulaciones de esta región. Bien, las articulaciones de toda la columna vertebral, pues solamente es la unión que van a tener parte por parte. O sea, ¿qué quiero decir eso? De que la unión que va a tener del cuerpo, de las apófisis transversas, de las apófisis articulares, de la apófisis espinosa, entonces solamente los ligamentos que van a tener en medio de estas. A nivel del cuerpo, como ven acá, tenemos entonces nuestra superficie articular, que va a venir a ser esta, que está tapizada ya por un cartílago. Y en medio del cartílago, pues vamos a tener este que es nuestro disco vertebral o intervertebral, que por eso se dice que a nivel del cuerpo vertebral ya es una articulación uncovertebral, porque solamente tiene un disco intervertebral, ¿ya? Los ligamentos que van a reforzar a esta articulación van a ser dos. El longitudinal anterior, que vendría a ser este, que va a ir en la cara anterior de la columna, desde la porción basilar del occipital hasta la sacra 2, al igual que este, que vendría a ser nuestro ligamento longitudinal posterior. La única diferencia es que va a ir pegado a la cara posterior del cuerpo. A nivel de las apófisis articulares, como bien dijimos, a ver acá, que si hacemos una vértebra, ahí las apófisis articulares van a ser superiores y van a ser las inferiores, ¿verdad? Estas solamente están unidas, si quieren llamarlas así, por la cápsula articular, pero recordemos que si tenemos aquí nuestras vértebras, van a ir articuladas de la siguiente manera. Entonces, la apófisis articular inferior se va a articular con la apófisis articular superior de la vértebra inferior, ¿verdad? Y la apófisis articular superior se articula con la apófisis articular inferior de la vértebra superior. Entonces, de esa manera, lo único que les va a pegar, si quieren tomarlo de esa forma, es la cápsula articular. Aquí va a estar la cápsula articular. Cápsula articular y cápsula articular. Pero tengamos en cuenta que a nivel de las apófisis articulares, a nivel de esta articulación, en la parte de lo que es la región cervical y la región torácica, van a ser articulaciones de tipo artrodias, artrodia o plana. Entonces, que solamente va a tener un movimiento de anterior a posterior, ¿no es cierto? De adelante hacia atrás. En cambio, a nivel lumbar, ya es una articulación de tipo trocoide, que tiene los segmentos cilíndricos, ¿verdad? A nivel de las láminas,
Estas están unidas desde el axis hasta el sacro por estos que van a venir a ser los ligamentos amarillos. Ligamento amarillo, que están dispuestos a cada lado de la línea media. Aquí tenemos vista de otra manera. Ligamento amarillo, ligamento amarillo. A nivel de la apófisis transversa, como ven acá, apófisis transversa, y este es nuestro ligamento que va a ir de apófisis transversa, pues va a ser el ligamento intertransverso, ¿sí? A nivel de las apófisis espinosas, pues vamos a tener dos ligamentos. Esta va a ser nuestra apófisis espinosa, ¿verdad? Y los ligamentos van a ser estos, ese, que va a ser el interespinoso, y este otro ligamento, que va a ser el ligamento supraespinoso. Bueno, y a nivel de la región o de la articulación lumbosacra, que lo único que va a cambiar va a ser el nombre de este ligamento, que va a ser el intertransverso lumbosacro. Y a nivel del sacrococcigio va a tener también una articulación de tipo uncovertebral a nivel del cuerpo y va a estar fijado mediante los ligamentos sacrococcigio anterior, posterior y lateral. Nada más.